A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un domingo, cerca de París, algunos parroquianos se encaminaron, como siempre, al único burdel del lugar. Era la forma que tenían de creerse felices y de creer que creían en el amor. Pero encontraron las puertas cerradas, con adornos de santos, ángeles y vírgenes, e invocaciones a la virtud. Al principio los clientes pensaron que aquello era el milagro de algún santo perverso, pero pronto descubrieron la verdad. Las trabajadoras del burdel decidieron que sus hijas debían hacer la primera comunión. Solidarios, los clientes fueron a la misa. Allí, las trabajadoras del placer, recatadas, miraban con dulzura a sus pequeñas hijas inocentes vestidas como ángeles. En medio de la misa, una de las prostitutas recordó su propia niñez, sus sueños de pureza, de un hogar, de un solo hombre que la amara, con respeto. En fin, pero la vida le había negado todos sus sueños, y entonces empezó a sollozar. Tocados por la emoción, los presentes en aquella misa entendieron la causa del llanto reprimido de la prostituta, y ellos no pudieron ocultar el propio. Ni el cura se salvó, y con la estola se limpiaba las lágrimas y la nariz. Este es un cuento del famoso escritor francés Guy de Maupassant, uno de los grandes de la literatura francesa. Criado en un ambiente religioso, Maupassant, producto de un hogar dividido, experimentó por caminos escabrosos del sexo extravagante y del abuso del alcohol. Su talento exuberante y sus excesos pronto lo llevaron hasta el punto de no retorno y murió en plena juventud, cuando aún le esperaba una mayor gloria en un hospital psiquiátrico. Pero más allá de su precoz partida, recordamos a Maupassant porque había nacido un día como hoy, 5 de agosto de 1850, y le agradecemos siempre sus historias humanas, chispeantes de talento. Detrás de las noticias. Titulares. ACNUR. Hay peligro para inmigrantes en Ecuador si regresan a sus países. Juicio político a Pablo Celi se envuelve en una controversia por plazos legales. 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional son gratis e irán para gasto fiscal y fortalecer reservas. Los delitos informáticos con pena de prisión en Ecuador. Contraloría observó contratos ocasionales realizados por el Consejo Electoral. En tributación de hoy, gastos personales. En el segmento de opinión, triunfo en Tokio 2020. Debemos aprender de los deportistas y el giro de la región favorece al Ecuador. Editoriales de Oscar Vela, decisiones vergonzosas. Gabriel Hidalgo, asamblea mínima. Hernán Pérez Luz, un nuevo circo. Redacción 4 Pelagatos, caso Yunda, la solución está en la Corte Constitucional. Y Patricio Aro, el oro y el loro. Noticias del día, con Carla Sánchez. ACNUR. Hay peligro para inmigrantes en Ecuador si regresan a sus países. Una encuesta elaborada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que el 82% de los extranjeros que se encuentran en situación de movilidad humana en Ecuador estarían en riesgo si tuvieran que regresar a su país. El informe de ACNUR, difundido por la oficina en Quito, precisó que entre los principales riesgos, según los encuestados, figuran la inseguridad, el temor a los grupos armados, la violencia generalizada y la dificultad para conseguir alimentos o trabajo. Este es uno de los principales resultados del estudio denominado Monitoreo de Protección, efectuado por el ACNUR en el primer trimestre del año, que busca comprender la situación y las necesidades de las personas en movilidad humana y planificar una respuesta humanitaria que pueda mejorar su condición. En esa muestra de población inmigrante, el 82% de las familias aceptó que al menos era sobreviviente de violencia y abuso.
religioso. Con un 18% tenía una condición médica crónica, era madre o padre soltero con un 12% o tenía alguna discapacidad con el 11%. La falta de acceso a documentación legal de las personas en el país es otro de los elementos que relució en la investigación, ya que el 73% de los venezolanos encuestados dijeron encontrarse en situación irregular frente al 42% de colombianos. Juicio político a Pablo Celi se envuelve en una controversia por plazos ilegales. El trámite del juicio político que se sigue al contralor Pablo Celi en la Comisión de Fiscalización incurrió en un cumplimiento de los plazos que tenía esta sentencia para entregar un informe para resolución del Pleno. El problema surge porque la comisión notificó de manera extemporánea el lunes pasado a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sobre el pedido de prórroga que se resolvió el viernes pasado en la víspera de que terminara el plazo inicial. Juan Cristóbal Llori de Unes, asambleísta que impulsa el pedido de interpelación contra Celi, consideró que la comisión cometió una novatada y esto provocará que el expediente vaya al Pleno sin sus conclusiones y recomendaciones. Los actos jurídicos toman efecto no cuando resuelve la comisión, sino cuando se notifica, dijo Lloret. Seguro que este caso a la comisión le corresponderá remitir al Pleno el expediente con las posturas cada uno de sus integrantes. El pedido de juicio político contra Celi es una arrogación de funciones y otras 5 causales. El 26 de julio terminó la fase de pruebas y desde entonces la comisión tenía 5 días de plazo con posibilidad de prórroga de 5 días para el informe. 1.000 millones del FMI son gratis e irán para gasto fiscal y fortalecer reservas. Ecuador prevé destinar $1.000 millones que recibirá de forma gratuita del Fondo Monetario a fortalecer las reservas internacionales del país y cubrir parte del gasto público. Así lo anticipó el gerente del Banco Central del Ecuador, BCE, Guillermo Avellán, hace unos días. La ayuda es parte de la asignación general de los 456.000 millones del TEC, que equivale a $650.000 millones que hará el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros con el fin de apuntalar la liquidez mundial. La directora gerente del organismo, Cristal Guirbena, dijo que la mayor asignación del TEC en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de la crisis sin precedentes. La funcionaria agregó que la medida permitirá abordar la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo generará confianza y provendrá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. Según el multilateral, $193.000 millones del TEC de la asignación serán para países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajos ingresos. Los delitos informáticos con pena de prisión en Ecuador. Los delitos informáticos han ido en aumento en Ecuador, se indica en un informe publicado por el diario en 2020. En 2017 se registraron 8.421 casos, subieron a 9.571 y 10.279 en 2018 y 2019. La tendencia se mantiene. Hasta mayo de este año se han registrado ya más de 600 denuncias en la Fiscalía por delitos cibernéticos. Los más recurrentes son las estafas digitales con modalidades como la suplantación de la identidad y la apropiación fraudulenta a través de medios electrónicos. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla leyes que sancionan este tipo de delitos con pena de privación de libertad. Los delitos informáticos con pena de prisión en Ecuador son los siguientes: pornografía infantil en el artículo 103, de 13 a 16 años de prisión; violación del derecho a la intimidad, artículo 178, de 1 a 3 años de prisión; revelación ilegal de información de bases de datos, del artículo 229, de 1 a 3 años de prisión; interceptación de comunicaciones en el artículo 476, de 3 a 5 años de prisión; ataque a la integridad de sistemas informáticos, artículo 232, de 3 a 5 años de prisión; delitos contra la información pública reservada legalmente, artículo 233, de 3 a 5 años de prisión; acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, del artículo 234, de 3 a 5 años de prisión;
prisión, farming o phishing de 3 a 5 años de prisión, fraude informático de 3 a 5 años de prisión. Recomendaciones de la Policía Nacional del Ecuador, que plantea algunas recomendaciones para evitar ser víctima de delitos informáticos. Primero, no publique información personal en páginas desconocidas o redes sociales. No confíe en ofertas y precios muy bajos al comprar cualquier servicio. Cree contraseñas seguras. No compartir con otras personas claves de seguridad. No guardar contraseñas en computadores públicos para evitar las estafas. Verificar cuentas bancarias en computadores personales. Tener instalado un buen antivirus. Conserve los mensajes, correos electrónicos y toda información indebida servirán en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades. No confiar en correos electrónicos desconocidos. Supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentra en la red. Contraloría observó contratos ocasionales realizados en el Consejo Electoral. La Contraloría General del Estado observó al Consejo Nacional Electoral CNE por mantener 396 funcionarios con contratos de servicios ocasionales bajo una figura no prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. El examen especial se aprobó en junio de 2021 y tuvo como objeto analizar la terminación, continuidad y autorización de contratos de servicios ocasionales en un periodo del 1 de septiembre del 2019 al 31 de enero del 2020. Según el organismo de control, el 31 de octubre se terminaron contratos ocasionales. Sin embargo, el 1 de noviembre se dispuso la continuidad de 396 contratos del 1 de noviembre al 31 de diciembre. La auditoría cuestiona la figura de continuidad porque no se encontraría prevista ni en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento. La Subsecretaría del Fortalecimiento del Servicio Público, Ministerio del Trabajo, autorizó lo solicitado por el CNE y manifestó que se procede la continuidad, ocasionando que se vincule a servidores mediante una figura legal no establecida en la normativa vigente. La presidenta del organismo, Diana Tamaint, explicó que en ese entonces no se había separado, sino que se les acabó el contrato y no había recursos para financiar sus prórrogas hasta diciembre, y solicitaba al Ministerio de Economía y Finanzas una asignación de $1.300.000. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy de los gastos personales que se pueden deducir las personas naturales. Las personas naturales que nos encontramos bajo el régimen general del impuesto a la renta, nos podemos deducir gastos personales. Esta es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Qué tipo de personas naturales nos podemos deducir los gastos personales? ¿Y en qué régimen impositivo usted se puede tomar estos gastos personales? Usted ha visto cómo las personas naturales comenzamos a guardar estos comprobantes de venta, que en salud, que en educación, que en alimentación, que en vestimenta. Y a veces no sabemos en qué tipo de régimen impositivo nos van a servir. Es el momento que usted me escuche con mucha atención en qué régimen impositivo, qué tipo de gastos personales, hasta que por qué monto y sobre todo algunas dudas importantes que se han dado sobre la deducción de los gastos personales. Los gastos personales son imputables al ingreso gravado en el régimen general de impuesto a la renta. Esto quiere decir como, por ejemplo, que en un régimen impositivo de microempresas, las personas naturales no pueden deducirse los gastos personales. En un régimen general quiere decir que cualquier persona natural que se encuentre dentro de un régimen general de impuesto a la renta puede deducirse sus gastos personales. En el artículo 10, numeral 16 de la Ley Tributaria y en el artículo 34 del Reglamento Fiscal nos dice la deducción de gastos personales. ¿Qué quiere decir deducción? Un gasto que usted se puede restar. Las personas naturales que estamos bajo el régimen general, en cualquier actividad que estemos bajo el régimen general, nos podemos restar, nos podemos imputar a nuestro ingreso gravado nuestros gastos personales.
¿En qué rubros? Educación, alimentación, vestimenta, salud, alimentación. En el tema de educación también se incluye lo que es arte y cultura. Pero hay un cambio muy importante que usted tiene que tomar en cuenta, que se dio con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que estos gastos personales solamente pueden deducirse las personas naturales que ganemos menos de $100,000 netos de ingresos grabados. Pero las personas que ganen más de $100,000 netos de ingresos grabados solamente en enfermedades o en el gasto de salud por enfermedades huérfanas raras o catastróficas legalmente certificadas por la autoridad sanitaria competente. Bueno, vamos a hablar ahora qué gastos usted se puede tomar y de quién se puede tomar. Pues los gastos personales que nos podemos tomar son los gastos del propio contribuyente y de quienes sean dependientes del contribuyente, entendiéndose por dependiente aquellos que no reciban ingresos o que dependan del contribuyente, como son el caso, por ejemplo, de los hijos menores de edad, del cónyuge del conviviente o del padre o de la madre dependiente que no reciban ingresos, o si reciben ingresos, por ejemplo, como el caso de las pensiones jubilares, que la pensión jubilar del padre y de la madre sumada no sean mayores a un salario unificado. Estos gastos personales siempre me han preguntado si son locales o del exterior, y son gastos locales. No se puede tomar gastos del exterior y son gastos que deben estar debidamente soportados, y usted se puede tomar hasta el subtotal sin incluir el IVA y el ICE. Hay ciertos gastos, como por ejemplo el tema de las pensiones alimenticias, que usted se puede tomar con los documentos legales que correspondan. Solamente el gasto de educación superior usted se puede tomar de personas mayores de edad, pero que dependan de usted, incluso de terceros, pero debidamente documentados. Pero escúcheme por favor, solamente el gasto de educación superior. Los gastos personales tienen que estar soportados en documentos que usted tiene que guardar por un lapso de 7 años. Sus gastos personales tienen que estar en estos conceptos y máximo pueden ser hasta el 50% del ingreso grabado y sin superar máximo, escúcheme que aquí hay un límite, el 1.3 veces de la fracción básica desgravada para el tema del impuesto a la renta de personas naturales. Es decir, que los gastos personales tienen un límite de deducibilidad. Repito, máximo hasta el 50% del ingreso grabado sin superar la 1.3 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que eso se encuentra en la tarifa o en la tabla progresiva de impuesto a la renta de las personas naturales del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que usted sabe que todos los años esa tabla progresiva se modifica, se revisa para el cálculo anual del impuesto a la renta de las personas naturales. También es importante que recuerde que el reglamento en el artículo 34 establece límites internos por los tipos de gastos, ¿sí? Que son el 0,325 veces por cada tipo de gastos, exceptuando el gasto de salud, que usted puede tener el 1.3 veces de la fracción básica desgravada, porque ese es el gasto que yo les llamo el gasto comodín, el gasto que le permite completar todo el espacio o la deducibilidad de sus gastos personales. Es decir, que también tenemos límites internos de la deducibilidad. Entonces, estos gastos personales, por ejemplo, en alimentación, en salud, por ejemplo, un gasto importante en salud, lo que usted paga a las casas asistenciales, paga a los médicos, son importantísimos y que usted puede tomarse del propio contribuyente, de los hijos dependientes menores de edad, en el tema de la alimentación, en el tema de la educación en todos los niveles, en el tema también de lo que es, hablemos de la vestimenta, en el tema de la vivienda. Son gastos importantes que van a hacer que su impuesto a la renta definitivamente se pague de una manera, yo digo razonable, de una manera justa. No se olvide,
También es importante no olvidar la reforma que se dio con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que como regla general yo me puedo tomar siempre y cuando mis ingresos netos, que ya voy a hablar, sean menores a $100,000 de los Estados Unidos, para tomarme en todos los rubros. Pero ¿qué pasa? Quien gane más de $100,000 netos solamente en salud por enfermedades huérfanas, raras y catastróficas debidamente certificadas por autoridad competente. Los que ganemos menos de $100,000 netos, pues nos podemos tomar en todos los rubros, ¿sí? Obviamente respetando el límite general, que son el 50% de los ingresos grabados, estoy recapitulando, sin sobrepasar el 1.3 veces de la fracción básica desgravada, que esto va conforme a la tabla progresiva de impuesto a la renta que tenemos las personas naturales. También es muy importante recordar que si usted se encuentra, por ejemplo, en el tema de relación de dependencia, es importante informar a nuestros patronos para que ellos nos hagan nuestra proyección de nuestro impuesto a la renta, considerando nuestros gastos personales, para que nos puedan hacer la retención adecuada de nuestro impuesto anual. Me preguntaban si los profesionales nos podemos tomar los gastos personales. Sí, porque los profesionales estamos dentro del régimen general de impuesto a la renta. Me preguntaban, por ejemplo, si las microempresas. No, porque las microempresas, personas naturales, tienen pues una obligatoriedad diferente de tributar sobre el ingreso total. Entonces no se pueden tomar las personas naturales microempresas los gastos personales. Esto se aplica exclusivamente para personas naturales que están bajo el régimen general. Los gastos personales son muy importantes porque es una deducción que lo que permite es disminuir la base imponible para que usted pague de una manera razonable, menor impuesto a la renta. Tiene que guardar los comprobantes de venta porque además usted tiene la obligatoriedad de reportar el anexo de gastos personales y sobre todo la autoridad de control tiene la obligatoriedad, escúcheme por favor, de revisar en cualquier momento que esos gastos personales se encuentren soportados por los comprobantes de venta válidos en los diferentes gastos que correspondan. Alimentación, salud, vestimenta. Tenemos también gastos importantísimos como es el tema de alimentación, salud, vestimenta, educación y obviamente arte, cultura, que están relacionados con el tema de educación. Y lo más importante, no se olvide que son gastos locales que se toma antes del IVA y del ICE. Son reglas generales que el día de hoy he querido topar y si usted quiere estar mucho más enterado, el tema de gastos personales se encuentra en el artículo 10, numeral 16 de la Ley Tributaria, con el artículo 34 del Reglamento Fiscal, y la Autoridad de Control ha emitido muchas circulares sobre el tema de los gastos personales, donde se han definido conceptos para que esté muy bien definido el alcance del reglamento y de la ley, conceptos, definiciones de qué usted puede tomarse dentro de esos gastos, dentro de esas restas, dentro de esas deducciones de los gastos personales para que calcule, determine, pague y aproveche correctamente todos los beneficios que trae nuestro marco regulatorio, nuestra ley tributaria, y usted se encuentre totalmente capacitado, informado como tiene que ser. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesuceso. Nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar nuevamente de lo extraordinario que ha sido la participación de Ecuador en Tokio 2020.
primero con el señor Carapaz, después con Neisy Dajones y ahora con la medalla de plata también de la señora Salazar. Eventos muy importantes para el país, para levantar la autoestima nacional y para hablar de que con objetivos claros uno puede conseguir logros fantásticos. Conseguir las medallas es el trabajo de una vida, es el trabajo, la dedicación y el planteamiento de objetivos claros, pero también la guía importante de entrenadores y equipos técnicos, que esperamos que luego de las Olimpiadas se aclare cuál ha sido la situación en el Ecuador, tanto de los fondos destinados para los deportistas como el manejo de sus equipos técnicos, que ahora hay una serie de dudas e inquietudes. Lo importante es que como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de esas personas, orgullosos de la delegación olímpica que nos sigue representando en Tokio 2020. También no podemos dejar de mencionar la participación del señor Ocampo en la disciplina de BMX, la participación de la otra señorita Dajones, que también consiguió tener un título olímpico. Así es que hay muchas cosas que festejar, pero al mismo tiempo analizar qué está pasando con la justicia del país. Vemos lo que ocurre en la alcaldía, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la capital del Ecuador y la ciudad más poblada del país. No es posible que continuemos con este grado de incertidumbre y que la ciudad no avance, que la ciudad esté llena de problemas que debe solucionar la alcaldía, el municipio, la autoridad más cercana de la ciudad. Así es que esperamos que las cosas se aclaren, que los jueces pertinentes analicen la situación y determinen quién es el alcalde actual de la ciudad. Vimos la decisión de la Corte en el día viernes, la nueva toma de posesión por parte del doctor Yunda, pero también la posición del doctor Guarderas. Entonces, lo importante es trabajar en bien de la ciudad, dejar a un lado cualquier tipo de interés político y demostrar que Quito tiene autoridades que pueden sacar adelante la ciudad en todo lo que significa alcaldía. Agua, basura, temas de seguridad, pavimentaciones, temas viales, determinar y arreglar el tema del metro. El metro lo estamos esperando desde hace años. La inversión está dada, pero aún no sabemos cuándo arranque el sistema y cómo está arreglado todo lo que sería el sistema integral de comunicación de Quito en base a alimentadores, a buses, a sistemas claros, para que ayuden a la ciudad a garantizar transporte seguro, transporte rápido, transporte eficaz y que los quiteños y quienes vivimos en Quito podamos movilizarnos gracias al transporte público. Así es que, por favor, tengamos un espacio de diálogo como ciudad y consigamos que las autoridades respondan a las necesidades de la capital del Ecuador. Así es que temas de reflexión para festejar el tema olímpico, pero para reflexionar lo que está pasando en la ciudad capital. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero de Telesucesos. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Ecuador debe sacar provecho del giro político de la región, a pesar de que son evidentes los fracasos monumentales de las dictaduras populistas pseudoizquierdistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Tenemos a nuestro vecino del sur, el Perú, con la amenaza de replicar tan nefasto modelo de la mano del profesor rural Pedro Castillo. Colombia ha abierto un amplio camino para que la ebullición y el malestar social termine favoreciendo al izquierdista Gustavo Petro. Chile ha encontrado una salida temporal con la Asamblea Constituyente. Brasil, luego del fracaso de Bolsonaro, irremediablemente volverá a apoyar a Lula o al candidato que lo represente. Para el ciudadano común que sufre en carne propia de las consecuencias de la falta de empleo, de las restricciones provocadas por la pandemia y en suma que ve agravada su pobreza, no le basta el enunciado teórico de que es mejor vivir dentro de un sistema democrático que respete las libertades. Por ello, los gobiernos democráticos responsables deben construir sólidos caminos para proporcionar a la población condiciones básicas de dignidad y bienestar, con la ejecución de un vasto plan que en la práctica mejore las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos. El constante desencanto de la población con los gobernantes es la consecuencia de la sobreoferta electoral
y de la falta de relación directa entre lo que ofrece un candidato y lo que logra ejecutar el mandatario a la hora de gobernar, lo que hace que esas mayorías despechadas y engañadas regresen a ver nuevamente a propuestas populistas, demagógicas e irresponsables como su única tabla de salvación. La constante pérdida de confianza en la institucionalidad democrática por la falta de respuestas oportunas, concretas y eficaces es sin duda alguna de enorme preocupación. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, tras el éxito del masivo Programa Nacional de Vacunación, tiene que empoderar al Estado de un rol proactivo en la promoción del desarrollo económico y social con salud, trabajo, educación de calidad, seguridad social, seguridad jurídica, seguridad ambiental, seguridad ciudadana y justicia social. Solo así, la población ecuatoriana podrá recuperar la confianza indispensable para luego suscribir un nuevo pacto social, dentro de un marco regional que inequívocamente gire en favor de populismos de izquierda. El gobierno del presidente Lasso Mendoza tiene la brillante oportunidad de demostrar que posee la capacidad y el liderazgo necesarios para cumplir con su oferta de campaña, con especial acento en la urgente y eficaz atención a ingentes problemas sociales y así proyectar al mundo un Ecuador respetable con crecimiento económico, paz, seguridad y justicia social. Nuestro país sin duda tiene la gran oportunidad de convertirse en un modelo democrático de desarrollo regional sostenido y sustentable. Todos los ecuatorianos tenemos el deber ineludible de apoyar un gran acuerdo nacional a fin de lograr que el gobierno de Guillermo Lasso tenga éxito, pues su fracaso únicamente garantizaría el retorno al poder de conocidas mafias populistas que ya nos causaron en el pasado incalculables destrozos. Editorial. Decisiones vergonzosas, por Oscar Vela de El Comercio. Ha transcurrido algo más de 2 meses desde que empezó el trabajo de la renovada Asamblea Nacional y en ese corto tiempo ya se manifiesta como una de las instituciones con los peores índices de aprobación del país. Por supuesto, la nueva legislatura arrastra la penosa imagen de las anteriores que, salvo honrosas excepciones de legisladores con conocimientos y una real preparación para el cargo, han sido tan solo un conglomerado de políticos neófitos, obsolentes e improvisados y manifestantes incapaces para tan delicadas funciones. Tras un inicio alentador, no tanto por los nombres de los nuevos legisladores ni tampoco por la composición de fuerza, sino más bien por el discurso sensato, conciliador y coherente de Guadalupe Llori durante la ceremonia de posesión presidencial. La Asamblea ha caído en picada con 2 decisiones vergonzosas: su silencio cómplice frente a las escandalosas declaraciones de una Asamblea en funciones que aregó sus compañeros a robar, pero a robar bien, y la tan inicua solución de esta semana condenando y rechazando la suscripción del convenio sobre el arreglo de diferencias relativas e inversiones entre estados y naciones de otros estados CIADI por parte del gobierno nacional y la consecuente intromisión de funciones en la Corte Constitucional, que había pronunciado días atrás acerca de la suscripción de ese convenio que no requería aprobación legislativa. La referida resolución, aprobada por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los legisladores de UNES, parte de Pachacuti y de la izquierda democrática, no resulta tan inofensiva e intrascendente como puede parecer, aunque en realidad hoy no surte efectos jurídicos sobre la decisión de la Corte, y la suscripción del convenio por el presidente de la República sí constituye un acto realizado al margen de sus funciones y en franca arrogación de las competencias de la Corte Constitucional, que es la única entidad encargada de interpretar la Constitución. Por otro lado, dependiendo de los
futuros actos que pretenda realizar la Asamblea con ese mamotreto, que es que termine un día en la bandeja de papel de reciclaje de la institución, bien podría configurarse otro u otros delitos si es que la Asamblea pretendiera arbitrariamente contrariar ciertas decisiones de la Corte Constitucional, usurpar los demás y sus competencias y desobedecer sus dictámenes, sentencias, declaratorias o resoluciones en esa materia. Una democracia sólida depende fundamentalmente de la separación irrescrita y de los poderes del respeto absoluto de la constitucionalidad del Estado. Los intereses personales, afinidades o resentimientos anacróticos, ideologías, activismos patrioteros, posiciones partidistas o alineamientos caudillistas de funcionarios públicos atentan contra la democracia y la estabilidad del país. Estas decisiones vergonzosas, burdas, ilegales y disparatadas parecen ser primeros avisos. Quedamos advertidos. Por Oscar Vela, de El Comercio. Asamblea mínima, por Gabriel Hidalgo. Hay varias razones objetivas por las cuales el Ecuador debe fundar un nuevo legislativo con menos integrantes. La principal razón es la utilidad. ¿Conviene seguir siendo representados por una maquinaria generadora de corrupción, de impunidad y de parálisis institucional? El Ecuador puede tener un legislativo más pequeño en número de integrantes y más eficiente en sus atribuciones. Todo depende de su diseño institucional. Según la tradición constitucional ecuatoriana, los legisladores eligen según dos criterios, el uno territorial y el otro poblacional. Para cada provincia hay 2 legisladores sin distingo de sus habitantes, pero cada provincia puede tener un legislador adicional por cada 200.000 habitantes o fracción superior a los 150.000 habitantes. Así se ocupan 116 curules en la actual Asamblea Nacional. En este punto, todas las provincias están bien representadas según su población y según su territorio. A este grupo se suman 21 legisladores que proceden de las circunscripciones nacional y extraterritorial. El sentido de la representación es nacional. Esto quiere decir que todos los legisladores, sin diferencia de ningún tipo, representan a toda la nación, aunque fueran elegidos en distritos o provincias. Por esto carece de sentido elegir asambleístas nacionales, porque todos los asambleístas son nacionales. Lo mismo sucede con los legisladores de las circunscripciones especiales en el exterior. Si la intención es integrar a los migrantes en las elecciones, la solución consiste en habilitarlos para que voten por los representantes que prefieran según sus provincias de origen o inscripción. Así, todos los candidatos deberán incorporar en sus promesas de campaña las demandas de los migrantes, obligando a un gran debate nacional. Si se incrementa el criterio de representación poblacional de 200.000 habitantes por cada escaño adicional a 300.000, por ejemplo, la cifra de legisladores se reduciría drásticamente a 100 o menos asambleístas. Así se deja intacto el criterio de representación territorial y el número base de legisladores para las provincias pequeñas y medianas, logrando reducir realmente el número de escaños para las provincias más pobladas y generando un mayor equilibrio en la distribución del poder. El esquema de representación territorial y poblacional es muy complejo para zanjar en una simple división. Para dejar en la mitad de integrantes el número actual de legisladores no se puede dividir para 2, por ejemplo. Eso generaría distorsiones, abusos e inequidades. Lo mejor es empezar por analizar los esquemas vigentes, sus usos y finalidades, todo esto para eliminar lo inútil y mejorar lo viable. ¿Qué es inútil? Conservar la elección de legisladores nacionales, porque en un sistema unicameral como el nuestro, los representantes en una circunscripción nacional tienen exactamente las mismas facultades y atribuciones que cualquier otro legislador, salvo en la primera sesión, que la dirigen los 3 legisladores más votados, y en adelante todos son lo mismo. ¿Qué es realizable? Continuar eligiendo un número fijo de representantes por cada provincia o distrito y un número adicional de legisladores según la población de esas provincias o distritos.
son muchas las variables al abordar objetivamente el debate de una asamblea mínima. Ecuador necesita un legislativo más pequeño para vehiculizar los acuerdos, para transparentar las decisiones, para que la gente se familiarice con sus representantes. Los legislativos muy grandes en países pequeños dificultan las decisiones institucionales, fracturan con más facilidad a los sectores legislativos representados, generan un galimatía de voces independientes y debilitan a los sistemas de partidos. En un debate de este tipo, al menos, se debe considerar la relación comparativa entre la población, el territorio, el desempeño económico y la transparencia institucional de los países para definir qué esquemas constitucionales podemos imitar y a qué países no podemos mirar. Se dice con muy poca objetividad que el disminuir el número de legisladores deteriora la calidad de la democracia. Cuba tiene 614 congresistas para una población de 11 millones de habitantes, o un escaño por cada 18.000 habitantes. Tiene una calificación de transparencia institucional de 47 sobre 100 y un Producto Interno Bruto de $12.000. Colombia tiene 268 congresistas para una población de 50 millones de habitantes, o un escaño por cada 189.000 habitantes, y una calificación de 39 sobre 100 en transparencia y un Producto Interno Bruto de $780.000. Guatemala tiene 158 congresistas para una población de 17 millones de habitantes, o un escaño por cada 113 habitantes, una calificación de 27 sobre 100 en transparencia institucional y un Producto Interno Bruto de $109.000. Ecuador tiene un legislativo de 137 asambleístas, o un escaño por cada 129.000 habitantes. En eso nos parecemos a Guatemala y menos a Colombia. Tenemos la misma calificación de Colombia en transparencia institucional, pero similar a Cuba y Guatemala. Ecuador tiene un Producto Interno Bruto de $201.000, casi 4 veces menor que el de Colombia, pero casi el doble del guatemalteco y 17 veces más grande que el cubano. Cuba tiene más congresistas que Ecuador. ¿Acaso es más democrática, más próspera, más pluralista que Ecuador? ¿Queremos parecernos a Cuba? ¿Queremos parecernos a Guatemala o a Colombia? Uruguay y Chile son los países mejor puntuados en la región, el primero con 71 y el segundo con 67 puntos en transparencia institucional. El primero tiene 129 congresistas y el segundo 198. Ambos son países con instituciones estables, democracias sólidas, respeto por la pluralidad y por los derechos humanos. Incluso Chile está resolviendo una crisis interna con procedimientos, representantes, partidos políticos e instituciones. ¿Qué hay de otros países? Por obvias razones no podemos compararnos con países muy grandes o muy pequeños, muy ricos o muy pobres. Aunque no es exhaustiva, esta explicación desmonta la utopía de la mejor democracia con más representantes. ¿Podemos tener una asamblea más grande? Sí, pero primero seamos un país transparente y próspero. Y para eso necesitamos alcanzar acuerdos mínimos conseguidos en un legislativo mínimo de 80 o 90 integrantes. Para no caer en los congresos del pasado, más pequeños pero igualmente corrompidos, es cierto que faltan más explicaciones sobre nuevos sistemas de partidos, sistemas electorales, elecciones intermedias, gestión legislativa y procedimientos parlamentarios. El asunto es muy complejo. Ecuador no necesita más legisladores porque la experiencia comparativa regional confirma que no hay más ni mejor democracia al incrementar el número de legisladores en un país como el nuestro. Ecuador necesita un legislativo con menos integrantes, lo suficientes para dar forma a una institución actualmente tomada por muchos improvisados que ignoran la finalidad constitucional y política del primer poder representativo de un Estado. Gabriel Hidalgo. Un nuevo circo por Hernán Pérez Luz de El Universo.
Tal como lo anticipamos la semana pasada y tal como lo temían muchos ecuatorianos, no hubo votos en el Consejo de Administración Legislativa CAL para ni siquiera abrir un expediente para analizar la conducta de la ahora ya famosa asambleísta del roben pero roben bien. La referida asambleísta seguirá muy tranquila en su curul, aprobará o negará leyes, cobrará un sueldo con dineros de nuestros impuestos y gozará de la llamada inmunidad legislativa. No ha pasado nada en otras palabras, pero para otras cosas sí hay votos, tal como el caso, por ejemplo, de la resolución condenando al gobierno por aprobar una resolución contra su decisión de adherirse nuevamente al convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones, entre otros estados y ADI, pues supuestamente es inconstitucional y violatorio de nuestra soberanía. Esta decisión de la Asamblea, si bien carece de efecto jurídico alguno, lo hace sí poner un desnudo del asombroso desconocimiento que tienen muchos de sus miembros en un asunto de importancia nacional y del que se jactan conocer bastante. Para comenzar, lo hecho por la Asamblea es desconocer abiertamente la sentencia que dictó la Corte Constitucional en el sentido de que no había objeción constitucional al regreso del Ecuador a formar parte de este tratado. Pero hay más. La decisión pone en evidencia una de las taras de nuestra política, el doble discurso. ¿Dónde estaban los asambleístas que votaron en favor de la reciente resolución cuando durante el gobierno correísta sus altos funcionarios celebraron decenas de contratos con empresas o bancos extranjeros, especialmente de China, en los que se acordaba expresamente que las disputas derivadas de esos contratos debían ser resueltas por tribunales arbitrales extranjeros y otras de cortes de jurisdicción ordinaria de naciones como el Reino Unido? Naciones como México, Uruguay y China forman parte del CIADI y ninguna de las legislaturas de esas naciones se les ha ocurrido aprobar una resolución como la aprobada por nuestra Asamblea. A nadie se le ha ocurrido cuestionar jurídicamente dicho tratado internacional bajo el argumento de que viola la soberanía. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, no encontró objeciones constitucionales en la adhesión de ese país a dicho convenio internacional. Sentencia C-442-96. Y ello a pesar de la línea jurisdiccional de dicha corporación restrictiva con respecto al arbitraje privado público. Es más, la Asamblea parece no haber leído el artículo 422 de la Constitución. Dicha norma prohíbe y única y expresamente al Estado ecuatoriano suscribir tratados en los que se resuelva por la vía del arbitraje internacional las disputas derivadas por contratos comerciales celebrados entre el gobierno y empresarios extranjeros. Es decir, esa prohibición no se extiende a las disputas derivadas de inversiones ni a situaciones como la mala administración de justicia o exapropiaciones. ¿Por qué entonces la Asamblea aprobó una resolución como la mencionada? ¿No leyó el caso del texto del artículo 422 de la Constitución? ¿No saben acaso que la Corte Constitucional tiene exclusiva jurisdicción en materia constitucional? ¿O estamos en las puertas de una nueva legislatura convertida en solo 2 meses en un circo? Por Hernán Pérez Luz de El Universo. Caso Yunda. La solución está en la Corte Constitucional. Redacción de 4 pelagatos. 2 jueces de la Corte Provincial de Pichincha, en un fallo antijurídico, devolvieron el cargo a Jorge Yunda. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir del atolladero en que se encuentra Quito? Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional UID, responde las inquietudes de 4P. Ante la resolución de la Corte Provincial de Pichincha que devuelve el cargo a Yunda, ¿el único camino es la Corte Constitucional? Hay 2 vías, y las 2 radican en la Corte Constitucional. La una es una acción extraordinaria de protección, la pueden presentar en este caso Santiago Guarderas y los demás concejales que fueron parte de la comisión de mesa, o inclusive puede ser una acción de los 14 votos que hubo a favor para la remoción del Pleno del Consejo Metropolitano. La acción de protección, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, es, como bien dice su palabra, una acción extraordinaria en caso de haber existido vulneraciones a derechos cuando se dicta una sentencia. Pero, ¿cuál es el defecto de la acción extraordinaria de protección? Que, al ser extraordinaria y que revisa nuevamente una decisión jurisdiccional, esta no suspende los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte Provincial. En este caso, pues, la devolución del cargo a Jorge Yunda. Pero si se fuera por el lado de la selección de sentencias de la Corte Constitucional.
Eso es en conflicto de competencias. En el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice justamente que, ejecutoriada una sentencia, se puede recurrir a la Corte Constitucional que, en sus parámetros de selección, tendrá en cuenta la gravedad del asunto o su trascendencia nacional. De acuerdo, esa es la acción extraordinaria de protección. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las acciones extraordinarias de protección entran en orden cronológico y la Corte Constitucional, respecto de las acciones extraordinarias de protección, ha hecho un trabajo de igualarse en los últimos tiempos desde la nueva Corte y tiene por ahí 1 año y 8 meses de retraso. Pero justamente por la relevancia del caso, como bien lo señalas, puede resolverla de manera inmediata. Entonces, ¿aplicaría a este caso a ese sistema de selección de casos por parte de la Corte Constitucional? Exactamente. Aplicaría por la relevancia. Los criterios de la relevancia jurídica, en este caso, es la indeterminación de quién es la autoridad del Consejo Metropolitano, porque tenemos un conflicto de 2 sentencias o de 2 resoluciones, la Corte Provincial y el Tribunal Contencioso Electoral. Ese sería el criterio de selección por la relevancia del caso. Por eso hablabas de una segunda vía. Sí, es el conflicto de competencias que igual va a ser resuelto por la Corte Constitucional, que es cuando existe un conflicto de competencias, pero normativo, es decir, sobre la base de las atribuciones y funciones que en este caso tiene la Corte Provincial y el Tribunal Contencioso Electoral al revisar el procedimiento de remoción. Pero ¿cuál es el problema? Que para que inicies el conflicto de competencias, al menos el conflicto de competencias positivo, tiene que iniciarlo los representantes de una de las 2 jurisdicciones, la Corte Provincial o el Tribunal Contencioso Electoral. Pero se entendía que en este caso el contencioso electoral es autoridad de última instancia y se entiende que dictó un fallo que no podía ser cuestionado precisamente por eso, ¿o no? El tema es que el contencioso electoral no emitió sentencia, lo que hizo es resolver una consulta, pero en ella dijo que la remoción estuvo acorde a los procedimientos y formalidades, por lo que se entiende que la remoción fue legal y ajustada a derecho. Así es, y eso es lo principal. Entonces, si nos vamos a una lógica del deber ser, es el Tribunal Contencioso Electoral el que debería presentar el conflicto de competencias positivo. ¿Para qué? Para que se determine cuál es la sentencia aplicable al caso sobre la base de las competencias constitucionales de la Corte Provincial o de la Justicia Ordinaria, en este caso, y del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, en el conflicto de competencias hay una segunda opción, el conflicto de competencias negativo, que puede ser presentado por cualquier persona cuyos derechos se vean afectados. En este caso podrían ser y presentarlos Santiago Guarderas, la Comisión de Mesa o los 14 votos del Consejo Metropolitano. La diferencia entre el positivo y el negativo es que existe un trámite procedimental completamente diferente. ¿Recuerdas, por ejemplo, que en las elecciones sobre el caso de Álvaro Noboa, el Consejo Nacional Electoral planteó el conflicto de competencia positivo a la Corte Constitucional sobre la base de la determinación del Tribunal Contencioso Electoral para inscribir esa candidatura? Bueno, eso tendría que repetirse. Ahora el sujeto sería el Tribunal Contencioso, que debía notificar a la Corte Provincial sobre la base de la existencia de un conflicto de competencia respecto de quién es el que emite la última y definitiva instancia. Ahora hay un tema intrínseco sobre la decisión tomada por la Corte Provincial. Nadie puede examinar los argumentos y el precedente jurídico en que se basa, que son inconsecuentes y no aplican. Solo puede revisarla la Corte Constitucional mediante la acción extraordinaria de protección.
¿Estás de acuerdo en que ahí hay un precedente que es inconsecuente y que no aplica, como es el caso de Petro en Colombia, y que califica además a los actores políticos como jueces jurisdiccionales y suspende el derecho de los concejales a fiscalizar políticamente al Ejecutivo del municipio? ¿Todo eso solo puede revisar la Corte Constitucional? Exactamente, solo la Corte Constitucional, por medio de la acción extraordinaria de protección. Ella puede revisar el forzamiento de la argumentación utilizada respecto de la analogía del caso Petro Urrego versus Colombia. ¿Por qué? Porque al menos la parte que cita la Corte Provincial dice que las recusaciones, en este caso cuando recusaron a Santiago Guarderas y el trámite procesal, es aplicable no solo a autoridades jurisdiccionales, sino también a funcionarios de carácter administrativo, y ahí lo dejan. Ojo, el control que hace el Consejo Metropolitano no es administrativo, sino político. Lo que dice el caso Petro Urrego es para funcionarios jurisdiccionales y administrativos y otros, pero ellos se agarran de ese espacio que deja el caso Petro Urrego para decir que también aplica al control político, en este caso a los concejales. ¿Pero estás de acuerdo que no es una analogía posible y no puede convertirse en un precedente jurídico? Totalmente de acuerdo, porque para que puedas aplicar un caso análogo, en este caso una sentencia del sistema interamericano, requieres de dos tipos de identidades, la subjetiva y la objetiva. La primera significa que las personas involucradas tengan la misma calidad o rango, o al menos la misma definición como objetos de derecho, en este caso, autoridades políticas. Y la segunda, que el derecho que se está poniendo en juego sea el mismo que está contravenido en el caso que estás estudiando y sobre el cual estás resolviendo. En este caso, ninguno de los dos es aplicable. Además, hay una extrapolación porque se estaba hablando de la resolución de comisión de mesa y no de la remoción. ¿Cómo así el tribunal se extrapola? En este caso es la mañosería por parte de los jueces. La pretensión inicial, la que fue resuelta por la jueza Domínguez, fue el informe de la comisión de mesa. En este caso, la sentencia se extrapola en lo que se llama una sentencia extra petita, que es cuando un tribunal resuelve más allá de lo que se le pide. Y cuando existe extra petita, tú dejas en indefensión a las personas que no pidieron que resuelvas sobre el mismo punto porque le estás dando atribuciones, funciones o estás jugando con un derecho que no estás pidiendo que sea reivindicado. Y eso genera una indeterminación jurídica, una inseguridad e incluso una falta de certeza de la aplicabilidad del resultado, porque el juez te genera un estado que no pediste resolver y tú no sabes cómo aplicarlo. Por redacción de 4 Pelagatos. El oro y el oro, por Patricio Aro de Sembrando Ideales. La ciudad de Olimpia fue la sede del santuario más importante del dios Zeus, el Olimpión o templo de Zeus olímpico. A partir del año 776 a.C., fue también la sede de los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en su honor en la antigua Grecia. Hasta Olimpia acudían atletas de diferentes ciudades, estados, para participar de los Juegos que se realizaban cada 4 años y lo hacían con el beneficio de la tregua olímpica, que garantizaba la seguridad de los atletas, pero también de los Juegos. Después de cada competencia, los atletas victoriosos, coronados con laureles, acudían al Olimpión a dar gracias a Zeus por la victoria. Solo ellos podían entrar al templo, por lo que se decía que los campeones de los Juegos se aproximaban a los dioses, especialmente a él, dejando casi la condición humana para ser tratados como semidioses. Cuando un campeón entraba al templo de Zeus, se decía que entraba al Olimpión, denominación que mantenía por 4 años hasta la realización de los próximos Juegos. A lo largo de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia se mantuvo esta denominación y solo fue cambiada por los primeros Juegos de la época moderna, realizados en Atenas en 1986, despreciándose en la tradición militar a los ganadores de la competencia, que se les entregó medallas, una medalla de plata y una rama de olivo, mientras que al segundo lugar de cobre y una rama de laurel. En los Juegos Olímpicos de Missouri 1904
se establecieron las medallas. Según la mitología griega, la de oro en honor a la representación de los dioses, la de plata de la juventud y la de bronce de los héroes y guerreros. Ecuador tuvo su primera participación olímpica en los Juegos de París en 1924. Debió esperar un siglo desde las primeras Olimpiadas de la época moderna. Espera caracterizada por falta de apoyo, usufructo y dirigentes deportivos y maletas viajeras para en 1996 hacerse de su primera medalla olímpica, que fue la de oro, alcanzada por el legendario marchista Jefferson Pérez. Luego del hito marcado por el primer olimpión ecuatoriano hace 25 años, estas Olimpiadas tenemos hasta aquí 2 medallistas dorados, los mejores del mundo en su especialidad, Richard y Neisy. De las 3 medallistas olímpicos ecuatorianos tienen rasgos en común. Son personas que han asumido con enorme responsabilidad la representación del país a pesar de su precaria situación económica. Se entregan por entero al cumplimiento de ella con enormes sacrificios. Son absolutamente honestas en la administración de los pocos recursos que cuentan para el entrenamiento y dedican todo por el bien del país. Hacen diferencia con dirigentes y políticos que lo único que pretenden es su beneficio personal. Basta recordar el caso de un presidente de la FEB que se robó todo y fue sancionado gracias al valor y la entereza de uno de los pocos dirigentes deportivos honestos que hay en el país, el entonces presidente del Olmedo de Riobamba. A pesar del ejemplo de nuestros deportistas olímpicos, los políticos se ríen de la ciudadanía. La disputa por la alcaldía de Quito es una trifulca de ambiciones y de poder, no por capacidades y legalidad. La justicia prostituida vende sentencias y medidas de protección al mejor postor, mientras la cefalía de la capital, como nunca antes, afecta gravemente el bienestar de la ciudad por la incapacidad y la corrupción. Esto sería hasta que Quito diga fuera todos. Ecuador se siente orgulloso del oro mientras Quito está avergonzado del oro. Por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.